A ver, ¿cómo se puede pasar de una estafa de libro, de esas que prometen doblar el dinero en un abrir y cerrar de ojos, a todo un sistema financiero global que en teoría gestiona el riesgo para crear riqueza de verdad? Pues ese es justo el viaje que vamos a hacer hoy. Vamos a ir desde el timo más simple hasta las estrategias de inversión más sofisticadas. Para entender bien lo que es el riesgo, creo que lo mejor es empezar por todo lo contrario, la ausencia total de control. Y para eso no hay un punto de partida mejor que la historia de Charles Ponzi, un inmigrante italiano que allá por los años 20 la lió pardísima engañando a miles de inversores. Esta era la promesa, pura magia. Hay que ponerse en situación, estamos en 1920. Ponzi ofrecía un 50% de rendimiento en 45 días, o el doble de la inversión en 90. En un mundo sin la avalancha de información que tenemos hoy, una oferta así era, prácticamente imposible de rechazar. Era la promesa de hacerse rico rápido y sin mover un dedo. Vale, vamos al meollo de la cuestión. El mecanismo en realidad es ridículamente simple. Y por eso es tan peligroso. Aquí no hay ninguna inversión de verdad, ¿eh? Nada de estrategias con cupones postales ni historias. Es mucho más básico. El dinero de los que entran nuevos sirve para pagar a los que ya estaban dentro. Y claro, así se crea una ilusión de que todo va genial. El problema es que el sistema necesita, sí o sí, un chorro constante de dinero fresco para no caerse. En el momento en que la gente deja de entrar o a todo el mundo le da por sacar su pasta, ¡boom!, el castillo de naipes se viene abajo. Es inevitable. Y el derrumbe, desde luego, fue de los que hacen historia. En su momento de máximo apogeo, se calcula que Ponzi llegó a estafar unos 15 millones de dólares de la época, que era una auténtica barbaridad. Consiguió engañar a casi 40.000 personas. La cosa fue tan gorda que su nombre, Ponzi, se convirtió para siempre en sinónimo de estafa piramidal. Pero, ojo, no pensemos que esto es algo de una película en blanco y negro. La estructura de Ponzi es como un camaleón, se adapta a todo. La hemos visto reaparecer con discursos de empoderamiento femenino en Argentina, disfrazada de especulación en el mercado del arte o, sin ir más lejos, en 2024 con chiringuitos de criptomonedas como el Billion Street Club. Cambia el cebo, la historia que te cuentan, pero la mecánica del engaño sigue siendo exactamente la misma. Es que este cuadro lo deja clarísimo. A un lado, el esquema Ponzi, promesas que no se creen ni ellos, opacidad total, un sistema que está diseñado para romperse. Y al otro, la inversión legítima, riesgo que se puede medir, transparencia, sostenibilidad. Esto nos lleva directos a la pregunta del millón. Si el fraude es el caos, ¿cómo se pone orden en el complejo mundo de las finanzas? Bueno, pues dejamos atrás la estafa y nos metemos de lleno en el mundo de las instituciones financieras serias. Aquí, el riesgo no es el enemigo a abatir, no es algo que se evite a toda costa, no. Es una variable que se mide, se controla y se gestiona con método. Es la diferencia fundamental entre hacer una apuesta a ciegas y jugar una partida con una estrategia bien pensada. Esta definición del Banco Interamericano de Desarrollo es clave. Fijaos en la palabra, posibilidad. El riesgo es la posibilidad de perder. No es una certeza, es una probabilidad. Y todo el trabajo de las finanzas modernas consiste precisamente en entender y ponerle número a esa probabilidad para poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Y es que el riesgo no solo viene de que suba o baje la bolsa. A veces el peligro está en casa. El riesgo operacional es todo eso que puede salir mal dentro de la propia empresa. Ya no hablamos del mercado, sino de un error humano, de un sistema informático que peta o incluso de un fraude interno. Por eso los controles no solo miran hacia afuera, sino también, y esto es muy importante, hacia adentro. Y aquí podemos ver de una forma muy gráfica cómo lo hacen. No hace falta entender cada celda de la tabla, pero sí la idea general. Frente a la opacidad total de Ponzi, el mundo financiero moderno usa estas matrices de riesgo. Se ve cómo se desglosa cada departamento, cada producto, y se le asigna un nivel de riesgo que se puede medir. Es un esfuerzo brutal por la transparencia, pensado para que nadie pueda operar a oscuras. Vale, vamos a profundizar un poco más en esto, porque estos sistemas no son solo buenas intenciones en un papel. Se basan en principios y procedimientos súper estrictos que son, digamos, la columna vertebral de la gestión del riesgo. Uno de los pilares más básicos y a la vez más importantes es la separación de funciones. Es muy sencillo, el que compra o vende algo, el de front office, no puede ser el mismo que luego confirma y liquida esa operación, que es el de back office. Y por encima de los dos hay un departamento de control totalmente independiente que lo revisa todo. Este sistema de pesos y contrapesos es una de las barreras más efectivas que existen contra el fraude y los errores. Y estos principios son el pan de cada día del control de riesgos. No es algo que se haga de vez en cuando. Es un ciclo constante. Primero, se mide el riesgo a diario.
y se establecen límites muy claros. Segundo, hay que prepararse para el peor escenario posible, haciendo simulaciones de crisis, lo que se conoce como stress testing. Y tercero, se analiza sin parar si los beneficios que se obtienen compensan los riesgos que se han asumido. Como veis, es un sistema proactivo, que se anticipa, no uno que reacciona cuando el problema ya ha estallado. Entonces, llegamos al punto clave de todo esto. Toda esta maquinaria de control, toda esta estructura, no busca eliminar el riesgo por completo, porque eso es imposible. El verdadero objetivo es gestionarlo para poder buscar una recompensa de una forma inteligente. Esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. En el mundo de la inversión, el riesgo cero no existe. La clave, la verdadera habilidad, está en entender a qué riesgos te enfrentas, en medirlos y en decidir si la posible recompensa merece la pena. Es justo en ese equilibrio donde se crea valor a largo plazo. Y así es como se aplica todo esto en la práctica. Una vez que tienes un buen sistema de control de riesgos, los analistas lo usan como base para buscar oportunidades. Para 2026, por ejemplo, los análisis de Bankinter señalan a la tecnología, lógicamente por el boom de la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, que es una necesidad básica en el mundo digital, e incluso al sector del lujo, que parece que empieza a recuperarse con fuerza. Esta cita explica de maravilla por qué se apuesta por la tecnología. No es una corazonada, ¿eh? Se basa en datos que demuestran que ahí es donde más crecen los beneficios y donde las empresas aguantan mejor los vaivenes políticos y económicos del mundo. Es, en resumen, la culminación de todo lo que hemos visto. Analizas el entorno, gestionas el riesgo y con esa base tomas una decisión estratégica para buscar el crecimiento. Y con esto cerramos el círculo. Hemos viajado desde la promesa vacía de Ponzi hasta las complejísimas estrategias de inversión actuales. La línea que separa el fraude de la fortuna, al final, no es la ausencia de riesgo, sino la existencia de un sistema para entenderlo, para gestionarlo y ojalá para convertirlo en una oportunidad. El valor real, sin ninguna duda, está en la estrategia.